De quien los expresa y no reflejan la forma de pensar de esta estación radiodifusora. Vivimos en tiempos en donde en lugar de ver caras sonrientes, conocemos corazones lastimados. Los hogares que antes eran base de amor y paz, ahora son invadidos por razones de divorcios y separaciones. Pero nunca es tarde para volver a empezar y caminar hacia una vida mejor, escuchando la voz de la liberación. Bienvenidos a este espacio donde le proporcionaremos herramientas de crecimiento personal y familiar basadas en la palabra del Señor. Escucha a continuación el mensaje que Dios ha puesto en el corazón del pastor Saúl Ramírez de la iglesia Piedra Viva. ¿Dónde está el pueblo libre? Dice, tú, victorioso Salvador, digno de adoración, venciste a la muerte en la cruz, por tu llaga sano soy. Victorioso Salvador, digno de adoración, venciste a la muerte en la cruz, por tu llaga sano soy. No daremos gloria a nadie más. Jesucristo, has venido a libertad. Soy sano, soy libre en Jesús. Fue allá en aquella cruz que Él venció la enfermedad. A Él sea la gloria y el poder. Me ha tocado con su mano, ha recibido sanidad. Y tú, victorioso Salvador, digno de adoración, venciste la muerte, venciste a la muerte en la cruz, y por tu llaga no daremos gloria, y no daremos gloria a nadie más. Jesucristo, has venido a libertad. Soy sano, soy libre. Fue allá en aquella cruz que Él venció la enfermedad. A Él sea la gloria y el poder. Me ha tocado con su mano, ha recibido sanidad. Y yo soy sano, soy libre. Fue allá en aquella cruz que Él venció la enfermedad. A Él sea la gloria y el poder. Me ha tocado con su mano, ha recibido sanidad. Vamos. Si al hijos libertades seréis verdaderamente, verdaderamente. Vamos. Soy libre, soy libre, soy libre, soy libre, soy libre, soy libre, soy libre. Alguien dígalo. Soy libre, soy libre, soy libre. Grítalo. Soy libre, soy libre, soy libre, soy libre, soy libre. Sí, Señor. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Yo soy sano, soy libre en Jesús. Fue allá en aquella cruz que Él venció la enfermedad. A Él
sea la gloria y el poder. Me ha tocado con su mano, he recibido sanidad. Y yo soy sano, soy libre en Jesús. Fue allá en aquella cruz que Él venció la enfermedad. A Él sea la gloria y el poder. Me ha tomado con su mano, he recibido sanidad. Yes, a Él sea la gloria. A Él sea la gloria, a Él sea la honra, a Él sea la alabanza. Para Él toda la gloria y el honor. Aleluya, por los siglos de los siglos Él es. Él es el único, el Rey de Reyes, el que se lleva toda la gloria. Oh, gloria a Dios, amén. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Alguien diga gloria a Dios. Alguien diga aleluya. Gloria a Dios. Somebody say aleluya. Bueno, pues gloria a Dios en esta hermosa mañana. Bendiciones, bendiciones a todos nuestros hermanos y hermanas, a toda la congregación, a toda la iglesia Piedra Viva de nuestra bella ciudad de Austin, Texas. Bueno, ya estamos en esta hermosa plataforma de Radio Luz, la estación que ilumina tu vida. Realmente nos sentimos bien contentos, bien privilegiados, porque hoy es un día muy especial, muy especial. Hoy es un día muy especial para mi persona. Hace 25 años nací y hoy me siento bien contento, privilegiado, porque un día como hoy, mi madre me trajo a la vida, me dio a luz. Hoy, 29 de octubre, es el día de acción de gracias para mi vida. Le agradezco al Señor por la oportunidad de poder compartir el mensaje del Evangelio a través de la comunicación, a través de las plataformas. Oiga bien, de todo. Me siento muy privilegiado y contento porque a través de los medios de comunicación podemos compartir un mensaje de salvación, de sanidad, de prosperidad, de restauración. Realmente hace 25 años que el Señor me ha bendecido con grandes bendiciones, grandes promesas, y hasta aquí el Señor ha sido fiel con nosotros. Agradezco a toda mi familia, a mis hermanos, a toda la congregación que ya me han estado felicitando por las redes, por Facebook, dejándome un mensaje, algunos enviándome por WhatsApp, por Messenger. Gracias a todos nuestros hermanos, algunos me han cantado unos cantos, gloria al Señor, algunos, a la radio allá en Pochutla que me mandó felicidades también, a todas las radios aficionados, a todos nuestros radios, a todas las plataformas. Bendiciones a todos tus hermanos, pastores, evangelistas, profetas, a todos los que nos han felicitado. Gloria al Señor. Dios les bendiga rica y poderosamente. Realmente es una gran bendición. Es una bendición el nacer. Por acá está mi hermano Félix. El hermano Félix también ya nos felicitó esta mañana. Aleluya. Gloria al Señor. Nos sentimos contentos. Gracias al Señor por este privilegio de que nos da. Bueno, pues tenemos a alguien en la línea. Vamos a ver. Bendiciones. Buenos días. Buenos días. Gloria al Señor. Te escuchamos. Hola, buenos días. Sí, buenos días. Quiero enviar un saludo. Hola. A ver, Ruido, ¿no? nomás bájale ahí por ahí a tu radio, a tu iPad, a tu teléfono, donde estás. A ver. Ahora sí, bendiciones, buenos días. Hola, buenos días, amor. Ay, mira, ¿con quién hablo? Pues yo. A ver. Estamos aquí para enviarte un gran saludo y pues felicitarte en tu día. Ah, mira, qué lindo. Tengo a mi esposa. Te bendiga. Gracias. Que te siga bendiciendo grandemente. Que cumplas muchos años más. Ay, gracias, Le mi doy amor. gracias al Señor porque he encontrado un gran nombre de Dios y pues me siento feliz, me siento contenta por el varón que Dios puso en mi camino. Wow, muchas Que el Señor te gracias. siga bendiciendo grandemente. Muchas gracias, mi amor. Gracias por también estos años aguantarnos y ser de bendición también para nuestros hijos.
Gracias. Sí, Bueno, felicidades. me siento privilegiado de que me estás llamando en esta mañana por la plataforma, por la radio. Gracias por felicitarme, mi amor. Bueno, pues ahí está mi amada esposa felicitándonos por nuestros Es un cumpleaños. gran día. Gracias, mi amor. Dios te bendiga. Bendiciones. Bueno, pues ahí está el saludo de nuestra pastora, mi esposa, de nuestro ministerio Iglesia Piedra Viva, felicitándonos en esta mañana por nuestro cumpleaños. Ya lo hizo personalmente, ¿verdad? Pero gloria al Señor. Se atrevió a llamarnos esta mañana por la plataforma. Es una gran bendición, es un gran privilegio en este hermoso día de poder estar compartiendo a través de las plataformas. Agradecemos al Todopoderoso. Bueno, pues usted quiere felicitarlo, pues déjenos su saludo, quiere llamarnos pues al 390-5300 y quiera lo que para mí es una gran bendición, gran privilegio. Bueno, pues ahí está, vamos a ver. Omnipotente te pueda bendecir. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. Aleluya. Te deseamos Felicidades, te deseamos felicidades. pues cumpliendo un año más Ahí y está. creciendo siempre vas. Te deseamos felicidad. A ver todos. Cumpleaños. Le Ay, damos gracias que con su amor sin par, Bueno, pues ahí está. al fin de un año hermoso. Ay, qué lindo. Muchas gracias por ahí que nos enviaron este lindo canto. Felicidades. Gracias a todos nuestros hermanos y amigos. Bueno, pues hoy en esta mañana vamos a compartir un lindo tema, caminando en la voluntad de Dios. Hoy es un día especial. Gracias a toda nuestra radio audiencia, a todos los que nos sintonizan cada mañana, cada día, a través de nuestras programaciones, de nuestros segmentos, La Voz de la Liberación, de nuestro ministerio Iglesia Piedra Viva. Muchas gracias a todos nuestros hermanos y amigos pastores. Hoy viernes tenemos un servicio bien especial en nuestra congregación. Tenemos un servicio bien especial hoy viernes 7:30 de la noche, y tenemos una invitada especial, a una mujer de Dios, a una profeta de Dios que estará con nosotros. No voy a dar nombres porque quiero que la gente llegue allá y pueda recibir esa impartición, esa bendición. Hoy estará con nosotros una gran sierva del Señor, profeta, pastor, una gran mujer de Dios que va a estar compartiendo esta noche con nosotros una palabra poderosa. Te invitamos, estamos en el 1007 West Digmar, 1007 West Digmar, Iglesia Piedra Viva. Es un gran privilegio, es un gran honor el poder estar compartiendo a través de las redes sociales, a través de hoy en este día. Para mí es un gran privilegio el compartir la palabra del Señor, haciendo la voluntad de Dios. Me preguntaban, ¿y va a trabajar hoy, pastor? Claro que sí. ¿Va a ir a la radio hoy? Claro que sí. Es su cumpleaños, claro, con más ganas. Tenemos que hacer la voluntad del Señor. No importa, llueva, truena, tiembla, como esté la situación. Mire que yo estuve en una condición, al principio de la pandemia, yo también me enfermé, pero aún así, aún estando en esa condición, estuve compartiendo la palabra del Señor a través de los medios de comunicación, a través de la plataforma. Allá en nuestra oficina estuvimos compartiendo, aún así estuvimos predicando la palabra del Señor. Gloria a Dios, porque pues Dios es bueno, Dios muestra su amor para con nosotros. Hoy en esta mañana quiero compartirte rápidamente, haciendo la voluntad del Señor. Dios bendiga a todos nuestros hermanos, hermanas que nos están felicitando a través de estos medios, a través de la radio, a través de Facebook. Gracias a todos nuestros hermanos y amigos. Bendiciones, Dios les bendiga. Bueno, esta mañana quiero compartir caminando bajo la voluntad de Dios, caminando en la voluntad de Dios. Voy a hacer una breve oración. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por el privilegio que me da de poder compartir a través de los medios de comunicación, a través de las ondas radiales. Declaramos libertad, declaramos, Señor, que tu hermosa presencia, que una atmósfera poderosa, Señor, Padre, sea manifestándose en las vidas de nuestra radio audiencia, de todos nuestros radioescuchas que nos están sintonizando a través de esta plataforma de Facebook de Radio Luz, por YouTube, por Facebook, por Instagram, por Twitter, Señor, y otras muchas plataformas. Padre, bendecimos la vida de nuestros hermanos en diferentes partes del mundo. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Gracias, Padre de la gloria. Amén.
Amén. Pues este día 29 cayó un día viernes que tenemos nuestra programación. Agradezco al Señor por este premio. Para mí es un regalo el compartir esta palabra de Dios, esta palabra que puede ser de bendición para tu vida y puede traer restauración, salvación y sanidad. Dice la palabra del Señor en San Juan 6:38. Dice la palabra: porque yo he descendido del cielo no para hacer la voluntad mía, sino la voluntad del que me envió. Una vez más, le voy a dar lectura a San Juan 6:38. Porque yo he descendido del cielo no para hacer la voluntad mía, sino hacer la voluntad del que me envió. Palabras de Cristo Jesús, manifestándose en la vida de los oyentes, en la vida de aquellos que procuran hacer la voluntad de Dios. Mire que en este capítulo quiero identificar 3 tipos de voluntad que están funcionando, que están trabajando en el día de hoy, en el tiempo de hoy, en este mundo que vivimos. La voluntad de Dios. Y a través de esto podemos examinar la vida de Jesús, que respecto la intención y la importancia que nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios. Dios me trajo a este país con un propósito. Necesidad pues no tenía, pero fue la voz de Dios que Dios habló a mi persona para traerme a este país. Fue Dios quien me trajo a este país con un propósito. Yo estoy aquí por la voluntad de Dios. Entonces, la palabra voluntad es determinar o decir algo sobre la base de la volición. La voluntad, oiga bien, la voluntad es el poder de opción. Cada quien tiene la opción de hacer o no hacer la voluntad de Dios. Hay 3 tipos de voluntad que están trabajando, manifestándose, operando en el mundo de hoy. Por ejemplo, la voluntad propia. Esta voluntad radica en el corazón del hombre y es una naturaleza egoísta, egocéntrica, que se centra en la voluntad propia de la persona misma o básica, que desea andar en su propia manera de pensar o en su manera de actuar. Cuando nosotros nos dejamos guiar a hacer nuestra propia voluntad de nuestra propia vida, usted hace las opciones, usted está dando su opción en la base de la voluntad aparte de Dios. Usted está tomando la decisión de hacer su propia voluntad y no caminar conforme a la voluntad de Dios. Entonces, la Biblia, la palabra de Dios, nos advierte sobre cuando alguien está queriendo caminar conforme a su propia voluntad. Dice la palabra del Señor: no seas sabio en tu propia opinión. Reconoce a Dios en todos tus caminos, que Él va a enderezar tu vereda. Por eso, dice la palabra de Dios: reconozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su propio camino, ni el hombre que camina es capaz de afirmar sus propios pasos. No seas sabio en tu propia opinión. Es necesario reconocer al Señor en todos nuestros caminos, porque Él nos va a ayudar, nos va a direccionar, nos va a dar guianza, nos va a dar luz, va a enderezar nuestras veredas. Entonces, la voluntad propia es el funcionamiento de la naturaleza carnal del hombre, porque el hombre carnal quiere caminar haciendo su propia voluntad. Dice la palabra en 2 de Pedro 2:10, y es especialmente aquellos que andan tras las pervertidas pasiones de la carne y desprecian toda autoridad. Estos que son atrevidos y que son arrogantes no temen a maldecir a las potestades superiores. Cuando uno determina hacer su propia voluntad, estás rechazando a Dios. Estás saliéndote de la protección, de la cobertura misma de Dios. Entonces, la Biblia nos trae un registro de la voluntad propia. Por eso dijo el salmista en el Salmo 81, en el verso 12: por eso los entregué a la dureza de su corazón, y caminaron bajo sus propios consejos, caminaron según sus propias voluntades, sus propios pensamientos, sus propios criterios, haciendo la voluntad de sí mismo. Por eso el pecado
trae consecuencias. El pecado trae sufrimientos. El problema número uno en el mundo en el cual vivimos es la desobediencia, el no hacer la voluntad de Dios. En el mundo hoy todos somos el resultado del hombre que vive en desobediencia a la voluntad de Dios. David habla de la voluntad propia que está operando en los hijos de desobediencia, en la vida de los hombres y mujeres malos que viven conforme a su propia voluntad. Por eso es que nosotros necesitamos continuamente hacer la voluntad del Señor, la voluntad de Dios. La Biblia declara que nosotros debemos de tener mucho cuidado en no hacer nuestra propia voluntad. Por eso el salmista David aún seguía diciendo: no me entregues a la voluntad de mis adversarios, porque nuestros enemigos van a tratar de mil maneras que nosotros nos sometamos a su voluntad, los deseos de la carne. Dice: porque contra mí se han levantado testigos falsos que respiran violencia contra mí. Vuestros enemigos que andan como león rugiente buscando de mil formas de matarnos, devorarnos, distraernos de la voluntad que Dios tiene para mi vida. Yo no sé si usted ha descubierto la voluntad que Dios tiene para usted. Yo ya descubrí la voluntad, y cuando yo la descubrí, fui el hombre y soy el hombre más feliz de la tierra. Porque yo conozco la voluntad de mi Padre. Sé el propósito por la cual Dios me crió, me formó, me diseñó, me hizo. Soy su hijo. Yo conozco mi diseño, conozco la voluntad que Dios tiene para mí. Y yo conozco la voluntad que debo de hacer, la voluntad de Dios mientras yo viva en esta tierra. No tengo que vivir conforme a mi voluntad. Tengo luchas, tengo pruebas, tengo oposiciones, tengo ataques. Pero dice la palabra del Señor: sométanse pues a Dios. El sometimiento, la obediencia a Dios me trae recompensas del cielo, me trae resultados exitosos. El diablo huirá de vosotros. La Biblia declara que un líder o un hombre de Dios en la iglesia no deben de ser prepotentes, arrogantes, queriendo caminar conforme a sus propias inteligencias, sus propias fuerzas. No, queriendo hacer su propia voluntad. Dice la palabra del Señor, la palabra nos exhorta a los siervos y al que tiene un liderazgo dentro de una congregación, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como a mayordomo de Dios, que no sea arrogante. El hombre de Dios, la mujer de Dios debe de ser humilde, sumiso a Dios. Debe estar entregado a la voluntad de Dios. Es necesario que el obispo sea irreprensible como a mayordomos. Entonces, la voluntad de Dios, mi hermano, es lo más hermoso. ¿Sabes que Satanás también tiene una voluntad para ti? La voluntad de Satanás es matarte, robarte, destruirte, distorsionarte, que vivas en división, que vivas en pleitos, en contiendas, en celos, en iras, en discordia. Satanás quiere que vivas enfermo. Satanás quiere que vivas deprimido, desanimado, que vivas todo amargado, con cara de limón, con tristezas. Satanás tiene una voluntad. ¿Por qué? Porque Satanás quiere destruir todo lo bueno que hay de Dios en tu vida. Por eso Jesús le advirtió al apóstol Pedro: Simón, he aquí que Satanás os ha pedido para zarandearte como a trigo. En Lucas 22, versos 30 y 31 encontramos los versos. Satanás ha hecho un pedido. Satanás envió un texto, un mensaje al cielo, pidiendo que se le dé el privilegio a Satanás para sacudirte, para, oigan bien, destruirte, para zarandearte. Pero tranquilo, dijo el Señor, no te preocupes, porque yo estoy intercediendo por ti. Aleluya.
Satanás va a querer zarandear todo lo bueno, sacar fuera de tu vida todo lo que Dios ha depositado en tu vida. Por eso Jesús lo identifica en San Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero Jesús dijo, yo he venido, oiga lo que dijo Jesús, yo he venido para buscarte, para rescatarte, para salvarte, para darte vida y vida en abundancia. Yo he venido para levantarte, para decirte que eres mi amado, mi amada, para decirte que tú eres mi especial tesoro, para decirte que yo pagué el precio por ti en la cruz del Calvario, para decirte que yo derramé mi sangre, dice el Señor. Por tanto, Él quiere levantarte, Él quiere sanarte. Por eso es importante que tú reconozcas que Jesús es tu Señor y Salvador de tu vida. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Dice Hechos 4:12. A mí me encanta este verso. En ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en la cual podemos ser salvos. Aleluya. Cristo me salvó, Cristo me rescató, y lo mismo quiere hacer contigo. Él no va a permitir que vuestro adversario, el enemigo, te zarandee. El Señor te quiere tomar de sus manos. El Señor quiere levantarte de tus manos. Satanás, mi hermano, tiene parte de suerte en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia, en tus hijos. Que el Señor reprenda al diablo en el nombre de Jesús. Pablo dijo que algunos creyentes fueron hechos cautivos por la voluntad de Satanás. Hay mucha gente que vive cautivo a la voluntad de Satanás. Por eso, segunda de Timoteo 2, verso 26 dijo: y se escapen de la trampa del diablo, que nos tiene cautivos a su voluntad. Satanás siempre los quiere tener sumergidos, queriendo que Satanás quiere que la gente esté haciendo su voluntad y no la voluntad de Dios. Por eso la voluntad de Dios es el funcionamiento en el mundo, es hacer la voluntad de Dios. Este es el asunto de este mensaje, porque yo nací para hacer la voluntad de Dios. Yo nací con un propósito de Dios, con un diseño único de Dios. Y el Señor me dijo esta palabra: a todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he llamado, los he creado, los he formado, los hice. Yo he entendido que el Señor me hizo con un propósito, con un diseño único. Aleluya. Mire que en el Nuevo Testamento originalmente fue escrito en el idioma griego, y hay dos condiciones usadas la palabra voluntad en referencia a la voluntad de Dios. Una palabra es bulema, que se refiere a la soberana voluntad de Dios, y este es el plan predeterminado para todo lo que se pasa en el universo. Este tipo de voluntad de Dios se cumple sin tener en cuenta decisiones hechas por el hombre, porque es su plan de amor para el mundo. Es el plan de Dios. Entonces, la voluntad bulema de Dios no requiere cooperación del hombre. No necesita Dios al hombre, porque es la voluntad bulema. Bulema, la voluntad de Dios, es el resultado que ya está predeterminado. Así como el sol y la lluvia y las nieves descienden del cielo para buenos y malos, la voluntad bulema de Dios está escrita en su palabra y está bastante clara. No hay ninguna necesidad de buscar esta voluntad de Dios, porque ella ya está reservada. Se revela en la palabra de Dios. La otra palabra se llama telema. Telema, ¿qué es telema? Es el deseo de Dios para el hombre, para que el hombre y la mujer experimente vivir en su voluntad. Romanos 12, verso 2 dice así la palabra del Señor: que nosotros tenemos que hacer su voluntad. ¿Por qué? Mire bien,
Dice, cambia tu forma de pensar y cambiarás tu forma de vivir. Es el plan de Dios, el plan del Señor. Aleluya. Dice la palabra del Señor, no te conformes a este siglo, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, es agradable y es perfecta. Esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Entonces, eso quiere que nosotros experimentemos esa voluntad. Se refiere al plan individual o voluntad para cada hombre o para cada mujer. Entonces, para que Dios cumpla su voluntad, telema, se requiere la cooperación de nosotros. Ahí es donde nosotros entramos en función, en acción, para que la voluntad de Dios se cumpla en mi vida. Yo tengo que accionar. Yo tengo que tomar y hacer mi parte para que la voluntad de Dios se lleve a cabo. Se requiere de nuestra cooperación. Usted tiene el poder. Se nos ha dado un libre albedrío. Usted tiene el poder si quiere o no quiere caminar en la telema, en la voluntad de Dios individual para su vida. En esta voluntad telema o la voluntad de Dios para usted como individuos, que nosotros nos referimos cuando hablamos de buscar la voluntad de Dios. Yo no sé cuántos han buscado la voluntad de Dios. Yo estuve buscando la voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Y lo descubrí. Hay otro tipo de voluntad de Dios, es la voluntad moral. La voluntad moral de Dios. Los mandamientos que son revelados de acuerdo a la palabra escrita de Dios nos enseña que nosotros los creyentes debemos vivir la voluntad individual y soberana de Dios para el hombre. Nunca podamos entrar en conflicto entre la voluntad moral de Dios que se revela en su palabra. 3 significados de la voluntad de Dios. La primera es la soberana, que es la beulema. La individual, donde nosotros decidimos hacer o no hacer la voluntad de Dios, es la telema. Y la moral, los mandamientos morales revelados en su palabra escrita de Dios, enseña cómo nosotros debemos de creer y vivir. La voluntad individual de Dios, que está siempre en armonía con su voluntad moral, es el plan de Dios. En la individual afecta nuestras decisiones. Entonces, Jesús vino a hacer la voluntad de su Padre. La voluntad de Dios fue escuche bien, la voluntad de Dios fue la preocupación principal de Jesús durante su ministerio terrenal. Dijo Jesús, porque yo he descendido del cielo, no para hacer la voluntad mía, sino la voluntad del que me envió. ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida? ¿Por qué naciste? ¿Por qué tú estás en ese lugar? ¿Por qué sigues en ese lugar donde tú estás? ¿Por qué naciste en esta raza, en esta familia, de este color, de ese tamaño, tal como tú eres? Es porque es la voluntad de Dios. Es para que la voluntad de Dios se cumpla en tu vida. Entonces, la voluntad de Dios es, o siempre fue, traer a los hombres y a mujeres para que tengan una relación correcta con Jesús o con Él. Y esta es la voluntad del que me envió, dijo Jesús, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día postrero, en los días finales. El plan de Dios es que dio su amor para con nosotros en esa cruz del Calvario. Perdonarte, salvarte, rescatarte y llevarte en el día de la resurrección, en el día del levantamiento de la iglesia. Esa es la voluntad de mi Padre. Jesús dijo que todo aquel que me mira, mira al Hijo y cree al que tenga vida eterna, y que yo le resucite en el día final. Ese es el plan de Jesús, resucitarte, llevarte a aquel lugar que Jesús preparó. Jesús le dijo a sus discípulos y le dijo a la iglesia, voy a ir a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Ese es el plan de Dios.
Ese es el amor de Dios, es el propósito de la vida de Cristo, es cumplir la voluntad de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios en tu vida? Aún mismo cuando él era un niño, Jesús se preocupaba por hacer la voluntad de su Padre. Cuando él estaba en el templo y sus padres vinieron a buscándolo a Jesús, Jesús dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabes que en los asuntos de mi Padre me es necesario estar? Porque Jesús ya lo habían perdido por 3 días. Ya habían caminado 3 días los padres hacia su destino, pero se dieron cuenta que Jesús no estaba y lo buscaron. Pero Jesús estaba haciendo la voluntad de su Padre. Entonces el secreto de su fuerza espiritual se encontraba en hacer la voluntad de Dios. El secreto de la fuerza del hombre, de la mujer de Dios, es en hacer la voluntad de Dios. Miren que anoche, el día de ayer tuvimos servicio, tuvimos cultos. Tuve que compartir 2 clases, 2 enseñanzas, hasta las 11 de la noche. Y fuertes, firmes, porque no estoy haciendo la voluntad mía, sino la voluntad del que me envió, para cual me llamó, para cual me escogió. Entonces Jesús dijo: mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Cuál es el plan, el propósito de Dios? ¿Para qué Dios te escogió? Dios te escogió con un propósito eterno, un diseño divino. Mire, en ese versículo que acabo de leer, revela su preocupación en completar el trabajo de Dios a través de su vida, a través de su ministerio. Porque Jesús vino a predicar, a sanar y echar fuera demonios. Vino a compartir el mensaje, pero también a sanar a los enfermos y libertad de espíritus inmundos. El poder evidente que se manifestaba en la vida de Jesús en su ministerio terrenal siempre estuvo relacionado con la voluntad de Dios. Yo no puedo hacer nada por mí mismo, Jesús dijo. Como oigo, yo juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco la voluntad mía, sino la voluntad del que me envió. En Juan 5:30 Jesús declaraba estas palabras: yo no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces las palabras hechas del mismo Jesús no eran de sí propia. Él habló y siempre actuó según la voluntad del Padre. Por tanto, Jesús le respondió y dijo: mi doctrina, mi mensaje no es mía, sino de aquel que me envió. El que no me ama, pues no va a guardar mis palabras. Pero el que me ama, la palabra que escucha, la guardará. Y la palabra que escucháis no es mía, sino del Padre que me envió. Juan 14:24. Entonces Jesús dijo: cuando hayas levantado al Hijo del Hombre, entonces vas a entender que yo soy, y que nada hago de mí mismo, sino que estas cosas hablo así como el Padre me las enseñó. Porque yo no puedo hacer nada por mí mismo, Jesús dijo, como oigo, juzgo. Entonces, hasta que él enfrentó esa muerte en el sacrificio, en la crucificación, el mismo Jesús le daba gracias a Dios y oraba. Pasando un poco más adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, de ser posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres, como sea tu voluntad. Entonces Jesús estaba pronto, él sabía que pronto iba a morir. Él sabía que pronto iba a ser arrestado, iba a ser llevado a esa cruz. Entonces, si esto fuera la voluntad de Dios para él hacer, la vida de Jesús era un ejemplo. Es un ejemplo perfecto en hacer la voluntad soberana de Dios, la voluntad moral, la individual de Dios. Entonces la voluntad de Dios es importante porque es importante que yo haga la voluntad de mi Padre, porque esto va a determinar mi destino eterno. Dios puso eternidad en el corazón del hombre sin que el hombre alcance a entender desde el principio hasta el final. Pero hay un plan, hay un propósito. Hoy que estoy cumpliendo años, alguien me dijo: ¿cómo se siente un año más viejo? Dije: wow.
Pero pensando, dices, wow, espérate. Hace 20 y tantos años llegué a este país. El plan y el propósito de Dios. Mi familia, muchos de mi familia, vente para acá. Vente para acá. Pero yo no estoy aquí porque yo quiero, sino porque la voluntad de Dios. Dice la palabra del Señor que nuestro destino determina nuestra voluntad. ¿Quieres hacer la voluntad de Dios? Tienes un destino reservado. ¿Quieres hacer tu propia voluntad? También tienes un destino preparado y reservado. Su destino eterno depende de hacer la voluntad de Dios o no. Usted debe de responder positivamente al plan de redención para su vida. Si usted quiere la salvación eterna de su alma. Y si no, haga su propia voluntad. A usted nadie lo puede forzar a que haga la voluntad de Dios. Usted le ha dado Dios un espíritu llamado libre albedrío. Usted determina en hacer la voluntad de Dios o no. Nadie te puede forzar, nadie te puede rogar. Nosotros como pastores hacemos la invitación o exhortamos a la congregación, busquen primeramente el reino de Dios, pero la congregación determina en hacer caso o no hacer caso. Dice la palabra del Señor en Mateo 7:14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y son pocos las que la hallan. Oigan lo que dijo, porque estrecha es la puerta, estrecha, y el camino que lleva a la vida, y angosto es el camino que lleva a la vida, y son pocos las que la hallan. Mi pregunta, ¿cuántos han hallado ese camino? Ay, es que difícil vivir el evangelio. Claro, porque no estás enyugado con Cristo. Porque mi yugo es fácil, dice. Quien está enyugado con Cristo es ligera la carga. Pero si estás enyugado con el otro, que no es Cristo, entonces es difícil tu vida cristiana. Pero la vida cristiana no es difícil. Ah, pastores, porque no tienes pruebas. ¿Cómo no? Todos los días tengo grandes luchas y pruebas, pero soy feliz. He aprendido, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Dice el Señor, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y haré descanso para vuestras almas, porque yo no dependo de mi persona, yo no dependo de mi capacidad, de mi intelecto, de mi economía, yo dependo de Dios. Entonces, estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y son pocos las que la hallan. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuántos están haciendo la voluntad del que nos ha enviado, del que nos rescató del hoyo de nuestras vidas, del que nos ha coronado de favores y misericordias? El mundo está pasando y sus deseos se están terminando, pero el que hace la voluntad de mi Padre o de Dios permanece para siempre. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esa es la base de su relación con Dios. Dios quiere que camines de la mano con Él. Su relación a Jesús es basada en hacer su voluntad. No hagas tu propia voluntad. Trata y camina haciendo la voluntad de Dios, porque cualquiera que hace la voluntad de Dios, dice el Señor, este es mi hermano y mi hermana y mi madre y mi padre. Marcos 3:35, Mateo 12:50. Cualquiera que quiera hacer la voluntad de Dios, este es mi hermano. Mire qué hermoso Jesús dijo, Él es mi hermano, mi hermana, mi padre, mi madre. Cuando tú haces la voluntad de Dios, mi hermano, mi hermana, sabes que vas a recibir dirección, vas a recibir luz, vas a recibir la voluntad de Dios, porque usted es incapaz de dirigir sus propios caminos. Usted necesita la luz del Señor. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces dice el Señor, reconozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su propio camino, ni el hombre que camina es capaz de afirmar sus propios pasos. Entonces hay a la falta de habilidad
de guiar sus propios pasos. Sin la dirección de Dios, usted va a su propia manera y se va a desviar del plan de Dios. Camine conforme al plan de Dios, conforme a la voluntad de Dios. Mire, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cual se apartó por su camino. Pero Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Reconozca a Jehová y permítale que Dios le revele, que le proporcione su conocimiento. Cuando tú caminas conforme a la voluntad, Dios te va a revelar aún mismo su futuro. ¿Por qué le digo esto? Porque Dios es el único que tiene conocimiento de tu futuro. Dios conoce las trampas que tiene Satanás en contra de tu vida. Satanás lo está esperando para matarlo y destruirlo. Dios sabe el futuro de los sistemas económicos y políticos. Dios lo conoce todo. Él sabe qué eventos van a venir, qué eventos le esperan en el futuro. Hace unos días traje una revelación que Dios me dio a nuestra congregación, que no es fácil de compartir, pero dice la palabra del Señor en Isaías 46: acuérdense de las cosas del pasado que son desde la antigüedad, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay nadie semejante a mí. Yo anuncio lo por venir desde el principio, desde la antigüedad, lo que aún no ha sido hecho. Digo, mi plan se va a realizar y haré todo lo que yo quiero, dice el Señor. Todo lo que Dios habla se cumple. Probablemente el hombre puede funcionar en el presente y revocar el pasado. Él también puede planear para el futuro, pero Dios es el único con el conocimiento real del futuro. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice el Señor, ni mis caminos tus caminos. Hay caminos que al hombre le parecen caminos de bien, pero su final son caminos de su propia muerte. Algunas personas piensan que Satanás tiene presencia del futuro. No, Satanás no conoce él conoce su futuro de él, pero no conoce el futuro de nadie. Él sabe que se va al infierno, él ya lo sabe, y por eso él está buscando de mil maneras de llevarte también a ti con él. Él lo tiene. Si así fuera, él nunca tendría motivado la crucificación de Jesús, nunca. Él podría tener mirado el futuro y ver que por ese acto iba a venir la redención del pecado, que se volvería una realidad. Si hubiera sabido, no lo hubiera hecho. Satanás solo sabe lo que Dios escoge revelar sobre el futuro. Por ejemplo, Satanás sabe que su destino eterno es el infierno. ¿Sabes por qué? Porque ya Dios se lo reveló. Ya Dios lo reveló. Él sabe que Satanás ya está destinado. El encarcelamiento. Entonces, es bien importante que usted le conozca. Conozca la voluntad de Dios para su vida. Y es bien importante porque usted es ordenado. Es una orden para que usted conozca y crea y que la ponga por obra. Dice la palabra del Señor: por tanto, no seáis insensatos, sino comprende cuál es la voluntad del Señor para tu vida. Efesios 5:17. No seas insensatos. No seas sabio en tu propia opinión. No sirviendo solo cuando se esté mirando, como los que quieren quedar bien con los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo la voluntad de Dios con ánimo pronto. Dios desea su obediencia. Obedezca a Dios. Haga su voluntad, más que Él desea sus sacrificios o alabanzas. Mire que Samuel le preguntó: ¿se complace tanto Jehová en los holocaustos y en los sacrificios como en la palabra de Jehová que sea obedecida? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención es mejor que el cebo de los carneros, porque la rebeldía es como el pecado de adivinación, y la obstinación es como la iniquidad de la idolatría. Entonces Dios quiere que usted permanezca perfecto y completo en hacer su voluntad. ¿Será difícil hacer la voluntad del Señor? ¿Será difícil decirle no?
al pecado, a la carne. Entonces Dios quiere que nosotros permanezcamos perfectos. Aleluya. Que permanezcamos fieles, sólidos en la palabra de Dios, en la doctrina. Dice la palabra de Dios, si alguien quiere hacer su voluntad, conocerá mi doctrina. O sea, mi mensaje, mi palabra, que proviene de Dios. O si yo hablo por mi propia cuenta. Jesús mismo dijo. O sea que si usted hace la voluntad de Dios, así como ella se revela a través de su palabra en usted, usted va a desarrollar una madurez espiritual, a juzgar la doctrina legítima. Y esto lo prevendrá de engañarse por la enseñanza falsa, más que en estos tiempos. Muchos apostatarán, muchos se engañarán. Entonces, usted está viviendo la voluntad de Dios. Si usted lo está haciendo, ore con confianza, ore con fe, ore que sus peticiones serán contestadas, sus demandas van a ser contestadas. Y cualquier cosa que pidamos, dice el Señor, lo recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Haga la voluntad de Dios y usted va a ser recompensado. Las recompensas vienen del cielo. Sabemos que Dios nos oye. Oiga bien, mira lo que dice. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien es temeroso de Dios y hace la voluntad de Dios, a ese escucha, a ese oye. Y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Así que, mi hermano, provoca la bendición de Dios para tu vida. Las bendiciones espirituales son prometidas de Dios para usted, si usted va a cumplir en hacer la voluntad de Dios. Porque es necesario la perseverancia, persevere, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengas lo que Dios te ha prometido. Dios te ha prometido bendición, Dios te ha prometido sanidad, Dios te ha prometido salvación. Así que procure hacer la voluntad de Dios. Provoque que Deuteronomio capítulo 28 del 1 al 14 se manifieste en su vida. Lea Deuteronomio 28 y verá las bendiciones que Dios tiene para su vida. Voy a orar porque el tiempo ha culminado. Padre, te doy gracias por este tiempo que me permitiste compartir tu palabra en hacer tu voluntad. Señor, sé que has hablado al corazón de tu pueblo, de tu iglesia, y que procuremos hacer tu voluntad. Aquel que todavía no está haciendo tu voluntad, Señor, provoca en el corazón de ellos, convence a los Espíritus Santos de su error y ayúdanos a hacer tu voluntad, Señor, y no hacer nuestra propia voluntad, sino la voluntad tuya. Padre, te damos gracias. Todo esto te lo pido en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Mi hermano, hoy, esta noche tenemos nuestro culto. Te invitamos. Bendiciones. Muchas gracias, hermano Félix. Muchas gracias. Dios te bendiga. Hasta la próxima. Gracias, Dios les bendiga. Que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. Te deseamos felicidades, te deseamos felicidades, pues cumpliendo un año más y creciendo siempre más, te deseamos felicidades. Esperamos que el mensaje de este día se haya quedado guardado en tu corazón y pueda aplicarlo en su diario vivir. Recuerde que usted nació con el propósito de ser feliz. Escúchanos el mensaje que Dios ha puesto en el corazón del pastor Saúl Ramírez de la iglesia Piedra Viva. Radio Luz, ilumina tu vida. Con vacunas seguras y eficaces, el COVID está huyendo.